¿Cómo entró el pecado a este mundo? Es un tema muy interesante que lo trataremos el día de hoy. San Pablo afirma que en Romanos 5:19, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Y en Romanos 5:12 nos dice, como por un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren, corazoncitos light, hoy quiero compartir una historia que vi una vez en la tele. Saben que en las teles, en las mañanas siempre dan algunos programas, aparte de las noticias de los países, dan unos programas por la mañana. Así como allá en México dan el Chavo, o en varios países dan el Chavo por la mañana. Vi una vez en la tele, en la mañana, una historia que me pareció muy ilustrativa para mi tema de hoy. Un joven llegó a un lugar, a una casa, a un sitio donde iba a vivir allí por el resto de su vida. En ese lugar habían unas 10 o 15 habitaciones. Eso le quedaba hermoso. Tenía todo lo que él necesitaba. El dueño original de ese lugar se encargó de tener todo listo para que el joven pudiera disfrutar de la casa, del hermoso lugar que tenía allí para él. Cuando el joven llegó ahí, le dieron un recorrido por toda la casa, por el garaje, gimnasio, piscina, canchas. Comenzaron a abrir todas las puertas, todos los cuartos. Y si fuéramos a hablar en términos modernos, imagínate que te dieran el primer cuarto, que es el lugar donde duerme. Y cuando tú miras ese lugar, es un lugar hermoso, con todo lo que te hace falta. Todo lo que se necesita. Y de repente te llevan a los cuartos de los niños. Luego te llevan a la sala, a la cocina, al garaje, al gimnasio, a la cancha. Y tú comienzas a ver ese hermoso lugar, pero de repente te llevan a una puerta y dicen, lo único que te pedimos es que no abras esta puerta. Que no entres, que esta puerta nunca la abras. No te dicen qué hay detrás de ella. Simplemente te queda la curiosidad de qué descubrirás si abrirás la puerta. Quizás por un tiempo vives y disfrutas de todo el lugar. Vas a la piscina, entrenas en el gimnasio, juegas en la cancha, juegas básquetbol o soccer. Disfrutas de todas las habitaciones, pero la curiosidad, como dice el refrán popular, la curiosidad mató al gato. De repente un día tú decías abrir aquella puerta que te prohibieron abrir. Y tan pronto la abres y entras, de repente ese lugar se activa un mecanismo. Algo ocurre y comienzan las otras puertas a cerrarse. Y tú comienzas a escuchar las puertas cerrándose. Cada una de ellas. De repente el techo comienza a hacerse un poco más pequeño y de repente la casa comienza a autodestruirse. Básicamente, corazoncitos light, esto mismo, pero en otras palabras, fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. El hombre desobedece y no se da cuenta. Y no se da cuenta de las consecuencias de esa desobediencia. No se da cuenta de que activando o tomando de aquel árbol que había en el medio del huerto del Edén, que Dios le había prohibido que tomara, activaba ese mecanismo que lamentablemente desordenaría toda la creación. Pero al mismo tiempo, creo que también sería la manera en la que Dios podía mostrar su infinita misericordia y su infinita gracia sobre todos nosotros. Amigos, vamos a definir lo que es pecado. Porque hay algunas personas que pienso yo, que hay algunas personas que piensan que pecado es otras cosas. Pero acá vamos a darle definición. ¿Qué es el pecado? El pecado, en esencia, es cualquier pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Y que va en contra no tan solo de la voluntad de Dios, sino que también va en contra de la naturaleza de Dios. La Biblia nos aclara: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley.
Amigos, cuando hablamos de pecado, no es otra cosa que una rebelión en contra de Dios. Es la elección que cada uno de nosotros hacemos día tras día para seguir nuestros propios deseos en lugar de seguir los deseos de Dios. Ahí es donde se origina el pecado en la humanidad, o sea, en todos nosotros. El origen del pecado se remonta al huerto del Edén, al jardín del Edén, donde Adán y Eva desobedecen al mandato de Dios, como lo vemos claramente en el libro de Génesis. Miren amigos que me acordé de ese verso que leí del pecado. Hay que tomar decisiones, amiguitos, hay que tomar decisiones. Por ejemplo, en la mañana tú decides si te levantas o no. Tú decides si haces las cosas bien o las haces mal. Tú decides si haces cosas buenas para tu día a día o si haces cosas malas para tu día a día. Por ejemplo, te levantas, comes algo. Todos son decisiones, pero está en ti o está en todos nosotros que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, desde entonces, el pecado ha sido una realidad en la vida de cada ser humano. Como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Suena terrible, ¿cierto? Pues ese texto me deja asombrado porque cada vez que lo leo como wow, es una cosa terrible. Permítame, corazoncito, la de reflexionar por lo menos en 3 afectos o consecuencias que produce el pecado. Número 1, el pecado nos aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Esto demuestra que después de pecar el hombre se aleja de Dios y no al revés. Dios no abandona al pecador. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Dios no puede habitar en donde hay pecado. Además, cuando uno está lejos de Dios en pecado y ama lo malo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4:4 lo dice. Es por esta razón que no podemos pecar y acercarnos a Dios sin habernos arrepentido primero. Segundo, el pecado nos autodestruye. El pecado afecta a la persona mucho más de lo que él puede crear. El pecado trajo miedo y vergüenza a Adán y Eva, y eran sentidos que ellos nunca antes habían experimentado. A veces cuando se comete un pecado, procuramos esconderlo, para que nadie se dé cuenta. Sin embargo, se han comprobado que guardar secretos es dañino para la salud y la paz mental. Los pecados generan sentimientos negativos y destructivos para la persona, los cuales pueden llegar a ser difíciles de preparar. Amigos, el pecado es adictivo. Eso significa que cuando más pecas, deseas practicarlo más y más con mayor intensidad. Es por eso que muchos normalizan muchos comportamientos que son perjudiciales. Un ejemplo de esa tendencia es cuando alguien miente, roba o practica otra acción de pecado. Conforme pasa el tiempo, buscas escenas más extremas y con violencia, de la misma manera. Y el pecado empieza con algo pequeño e inofensivo, pero termina consumiendo a quien lo practica. 3. Arruina tu relación con los demás. Adán culpó a Eva y ella a la serpiente. El pecado arruina la relación que tenemos con otros, con nuestros familiares, con amigos, con nuestros padres. No solo porque a veces preferimos culpar a otros, sino también porque la misma acción daña a los demás. Por ejemplo, las familias sufren por la infidelidad de uno de los cónyuges. Un grupo se divide por un chisme, una mentira. El crimen de alguien afecta a la comunidad. Una persona que practica el mismo pecado una y otra vez
pierde la credibilidad ante los demás, e incluso puede llegar a hacer daño a otros para suplir lo que necesita para practicar su pecado. ¿Qué podemos hacer entonces, mis corazoncitos light? El pecado tiene una solución y se llama Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres en Cristo Jesús. Por lo tanto, si uno quiere ser perdonado de sus pecados, debe acudir a Él, confesar todas sus faltas, como dice Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros comprendemos todo esto, comprendemos lo que es el pecado y sus consecuencias, vamos a experimentar definitivamente una transformación profunda en nuestros corazones. Vamos a tener un gran aprecio por la cruz de Cristo. Vamos a tener un gran aprecio por lo que Él hizo a nuestro favor. Y vamos a entender la dependencia de la gracia de Dios. Vamos a tener una corta oración, corazoncitos de aquí. Dios, permite que mis amigos, los corazoncitos light, puedan aprender no solamente el pecado y sus consecuencias y todo lo que trae, sino aprender que si tú no estás en nuestras vidas, no hay nada. Que podemos hacer otras cosas, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar solo que estar contigo. Permite que ellos puedan aprender esto. Permite que ellos puedan aprender de este mensaje. Y ayúdanos a tener una relación más fuerte y sana contigo. En el nombre de Jesús, amén.